Y fue cuando nos dimos cuenta de la realidad que se vive en México. Creo que para todos los países centroamericanos, lo más difícil es pasar y atravesar por el país de México. Sí, la guerra entre los carteles trajo mucha muerte, miedo, inseguridad. Quizás mucha gente fue secuestrada. Porque tengo que huir a causa de estos delincuentes. Y mi casa, que me tocó una vez que estaba en una tienda comprando pañales para mi hijo más chico, afuera en el estacionamiento se estaban balaceando y todo. Sí, recuerdo que fue un día tan horrible venirme a Estados Unidos por el sueño americano, estando yo embarazada y con mi hijo de 5 o 6 años, cosa que... ¿Usted embarazada? Sí, ¿tú crees? Estaba yo embarazada. ¿Usted estaba pues panzona y nadando? Atravesamos una laguna a oscuras en una lancha con muchos inmigrantes y venían diciendo, la semana pasada se ahogaron varios aquí y que no sé qué. Entonces hace que pienses lo peor. En el día de hoy vamos a hablar con una señora, una mujer que nos va a contar un poco de su testimonio, un poco de sus luchas, un poco de lo que ha vivido. No quiero interrumpirlos más, no los quiero aburrir, así que comencemos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Muchas gracias por invitarnos aquí a su casa a hacer esta entrevista, esta conversación. No, gracias a ti por darte el tiempo para compartir un poco de lo que ha sido la trayectoria de mi vida. Y pues es un gusto compartir con ustedes. No, gracias a usted. No mucha gente acepta porque, no sé, a gente le da como pena. Pero usted es a toda madre, ¿no? Como dicen. Sí, soy a toda madre. Claro. Bueno, pues comencemos. ¿Usted de dónde es? Originariamente, como se dice, mi cuna es Honduras. Okay. Es el lugar donde al Creador de los cielos y la tierra le dio placer darme vida y Honduras es mi cuna. ¿Usted nació ahí? Sí, yo nací en Honduras. ¿Y sus papás son de ahí también? También, ellos son. Mis padres fueron originarios del país de Honduras. Uh-huh. Ok. No, pues, cuénteme cómo fue crecer ahí. Bueno, pues es parte de la historia de mi vida, el crecer en un país completamente diferente al que tú conoces, al que mucha gente aquí en Estados Unidos conocen. Honduras pues es un país de bajos recursos y mi infancia pues fue un poco difícil, pero a la vez viene siendo pues un parteaguas en mi vida. Dice que es un poco difícil, ¿por qué? Porque fue difícil crecer ahí. Claro, es un país con bajos recursos, como lo vuelvo a repetir, y pues tus limitaciones, pues la verdad sí son muy grandes. Sus padres la tuvieron difícil, pues. Sí, así es. Afortunadamente mis padres fueron personas pues cristianas y eso hizo que amortiguara un poco la realidad de la situación en la que crecimos, pero creo que para Dios siempre hay un propósito en todo. En tu vida siempre hay un propósito de parte de Dios y muchas veces Él permite que tengas algún tipo de situaciones difíciles y es una parte de mi vida de la que me duele un poco recordarlo, pero a la vez me ha ayudado mucho a ser una mujer fuerte y a salir adelante. ¿Sus padres a qué se dedicaban? Bueno, mi papá trabajaba en una empresa donde se procesaba la harina. Mi mamá siempre se dedicó a la costura y pues fuimos una familia muy numerosa y a pesar de eso, pues mis padres siempre dieron todo el esfuerzo y el 100 para cuidarnos, criarnos y sacarnos adelante. Fue muy difícil para ellos. Ahora que yo soy mamá, entiendo la frase que te dicen cuando eres niño: espérate que aprendas a que seas adulto, vas a ver lo que es realmente vivir. Ahora los puedo comprender mucho más porque a pesar de que he pasado por situaciones difíciles, no se comparan a lo que mis padres tuvieron que pasar para poder criarnos y sacarnos adelante. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? ¿O cuántos hermanos tiene?
10 en total. Bueno, hace 2 años más o menos, Dios se llevó a su presencia a mi hermana más chica. Ahora somos 9. ¿Cuántos años tenía su hermana? Ella iba a cumplir 40 años. Oh, estaba joven entonces. Sí, estaba joven mi hermana y pues dejó sus 2 niños a cargo de mi mamá, pero sí, ella partió. No sé si puedo preguntarle cómo falleció ella. Pues no me gusta mucho hablar del asunto porque es un poquito complicado, pero ella pues murió por feminicidio en México, que eso es muy común allá, y pues esa es la razón por la cual nuestras vidas cambió completamente en la familia. ¿Usted se llevaba muy bien con ella? Sí, absolutamente. Teníamos una muy buena relación, siempre estábamos bromeando todo el tiempo. Cuando yo viví en México, siempre tuvimos una relación muy, muy cercana. Siempre nos frecuentábamos, convivíamos en familia, con mi mamá, con mis sobrinos. Siempre estábamos riéndonos, haciendo bullying en todo tiempo, pero sí, tuve una relación muy, muy bonita con ella. Tú sabes, entre hermanos siempre hay diferencias y de repente pues te enojas por cualquier tontería, pero a pesar de todo sí, tengo paz en mi corazón porque sé que tuve una muy buena relación con ella y siempre tratamos de apoyarnos todo el tiempo. ¿Con ella creció en Honduras también? Sí, claro que sí. Todos crecimos en Honduras y hasta cierto tiempo, cierta edad en mi vida, pues Dios cambió los planes para mí y pues me movió hacia el país de México, pero eso es parte de mi historia también, donde te puedo decir que Dios me sorprende todos los días con sus milagros y con sus bondades y tantas bendiciones que en verdad ni las merezco, pero Él es tan bueno que sí, cambió mi vida por completo cuando fui movida por voluntad de Dios, mi creador, al país de México. Pero todos nos criamos en Honduras, todos crecimos ahí y pues como te vuelvo a repetir, esa es mi cuna. Ok. Es mi cuna, Ok. Honduras. Usted se movió para México entonces. Antes de preguntarle o que me cuente sobre México, cuénteme cómo fue crecer en Honduras, cómo fue la infancia ahí, aparte de que usted ya me dijo que fue un poco difícil. ¿Cómo fue la infancia de usted? ¿Fue divertida? En parte yo creo que en la vida pues no, nada es perfecto y así como hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, tiempo para gozarse, tiempo para lamentarse, así lo dice la Biblia. Sí, tuve momentos muy, muy bonitos donde yo era la tremendita de la familia, era la curiosa, era la que siempre quería saber, La siempre rebelde. quería pues rebelde, comparándome con algunos de mis hermanos que o eran mayores que yo, porque yo soy la que está en mero en medio. Tengo hermanos más chicos y hermanos más mayores, así que los mayores eran un poquito más maduros, así que yo era como la que, bueno, yo voy a hacer la diferencia aquí entre todos. Okay. Y sí, era un poquito más curiosa. Era curiosa. Uh-huh. Pero usted jugaba así en la calle, así. Sí, claro. Jugaba todo el tiempo. Claro, cuando me daban permiso mis padres. Y si ¿Eran bien estrictos? Y si no, sí, bien estrictos. Y si me salía por error, por casualidad o intencionalmente, sin permiso, no, hombre, me volaban las greñas por todos lados. Oh. Llovían las chanclas y la varita mágica nunca faltó. ¿Cuál varita mágica? Pues la varita con la que nos daban el cinto, por desobedientes. El cinto, la varita, la chancla. O sea, una vara de verdad. Una varita, sí. Un pedazo de madera, pues. Lo que encontraran mis padres, mi mamá. Lo que sea. Lo que sea. Wow. Uh-huh. Entonces sus padres sí fueron muy estrictos. Sí fueron estrictos, dado a que ellos siempre quisieron lo mejor para nosotros. Ellos fueron, como te lo vuelvo a repetir, fueron personas cristianas y siempre trataron de inculcarnos, voluntaria o involuntariamente, lo que es hacer lo correcto siempre delante de Dios
Y como tú sabes, los padres siempre quieren corregirnos y enseñarnos lo que es bueno. Entonces, su manera de disciplinarnos fue un poquito, si lo comparas a la actualidad, un poquito bastante difícil y dura. Entonces, pero sí, ellos se dedicaron siempre, todo el tiempo, a tratar de protegernos, a cuidarnos, a apartarnos de caer en el mal o las cosas malas, tú sabes. Fueron muy protectores. Y bueno, mi papá fue muy trabajador, mi mamá fue muy dedicada a la casa, a nosotros como hijos y pues... ¿Y usted cree que ellos fueron estrictos a causa de eso, de que ellos fueron cristianos? ¿O cree que también fue su forma de ser, su forma de crecer? Creo que tiene que ver mucho las dos partes. Su carácter de ellos pues fue bastante rudo. Mi papá fue un poquito más abierto, un poquito más tranquilo, su mamá cariñoso o más acercado, o fue más cercano a nosotros. Mi mamá era un poquito más seca. Yo sé que siempre nos amó, pero su personalidad siempre fue así como que muy más seca que mi papá. Pero sí tuvo mucho que ver el carácter de ellos y el hecho de que pues fueron muy estrictos en el ámbito cristiano, en el ámbito religioso, de que no hagas esto ni pienses esto porque es pecado. O sea, en cierta forma creo que se fueron muy al extremo, pero la intención de ellos fue buena. Como padres, claro, como padres no somos perfectos. Yo creo que cualquier persona que se convierte en padre, sabes que lo que más amas y te duele son tus hijos. Y a veces tratas de corregirlos o educarlos a tu manera, ignorando a veces que lo estás haciendo incorrectamente, pero tu intención es buena. A lo mejor la forma como aplicas esa disciplina no es la más correcta, pero la intención es buena, es proteger a lo que amas. Son mis padres. Yo estoy segura que claro que nos amaron. Dieron lo mejor de sí, pues. Claro que sí. ¿Y sus padres todavía viven? No, mi padre falleció cuando yo tenía más o menos como unos 15 o 16 años. Sí, 15. Hace tiempo ya. Y mi madre falleció hace unos 4 o 5 meses. Oh, apenas falleció. Apenas. Que en paz descanse. Sí, partió en la presencia del Señor, así nada más. De sorpresa. Claro, decidió nuestro Creador Dios tomarla a su presencia y pues son cosas que no te esperas, te duelen mucho, te cambian la vida, te cambian tu mente, tu panorama, absolutamente, pero es parte de la vida. Y la vida, como ya sabemos, el dicho no es fácil ni es color de rosa, pero de eso se trata la vida, de estar arriba, abajo y así. ¿Y usted cuando tenía 15, 16 años y que falleció su papá, eso le marcó pues obviamente su vida, pero cómo cambió su vida? ¿O no le impactó mucho? Claro que sí, fue una pérdida que tú nunca esperas. Piensas que tus padres son van a estar siempre. Toda la vida ahí para ti, porque tienes ese concepto, son mis padres y van a estar siempre ahí. Pero no es así. Entonces, claro que me cambió mucho, mucho la vida. Obviamente yo no sabía todo lo que Dios tenía planeado para mí. En el momento no entendía. Cuando pasas por una tribulación, una prueba, una situación difícil y dolorosa, no lo entiendes en el momento. Pero como somos criaturas, la palabra lo dice, tenemos un creador, pues ese creador sí sabe lo que hace. Nosotros no sabemos lo que nos espera, pero todo ha sido para bien y gracias a él, pues hoy estamos aquí. Ok. ¿A qué edad falleció su papá? Él iba a cumplir 55 años. Él estaba falleció muy joven, sí. Muy joven y muy guapo, mi papá. ¿Sí? Sí. ¿Su papá de qué falleció? Tuvo una embolia, se le complicó todo. Algo que tuvo que ver con el estómago, el cerebro y así.
pues causas naturales. ¿Y usted estaba en Honduras cuando él falleció? No, de hecho yo estaba en Texas cuando falleció mi padre. Mi padre y mi madre se separaron. Usted estaba en Tiempo atrás. Texas desde Sí. los 15. Y pues cuando nos enteramos que él había fallecido, pues eso a mí me impactó de una manera increíble, porque ni siquiera yo sabía, ni mi madre sabía, estaba otra de mis hermanas con nosotras. Nadie sabía que él estaba enfermo. O sea, en aquel tiempo no teníamos teléfonos celulares, ni siquiera teníamos teléfono de casa. Entonces, para cuando nos enteramos que él ya había fallecido, incluso ya estaba enterrado. Cuando llamamos, Ya había pasado tiempo. sí, yo le dije, recuerdo que le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Vamos con la vecina, porque teníamos que ir con la vecina para poder hablar por teléfono. Le dije, vamos con la vecina a preguntar cómo está papá. Y pues de sorpresa que nos contestó una amiga y nos dio la noticia de que papá había fallecido. Y eso pasó en esa semana en la cual nosotros pues no habíamos hablado o llamado en una semana. Todo eso pasó en una semana. Y pues sí. Tenía una eso- semana de fallecido Así es. cuando se enteró. Cuando nos enteramos que había fallecido papá. Y la noticia me impactó tremendamente, porque pues es algo que tú nunca esperas. Y mi papá, recuerdo que siempre decía, yo prefiero que ustedes me lloren a mí que un día yo tener que llorar por ustedes. Claro que decía eso porque sabe que el dolor de perder un hijo, él no había pasado por eso, pero nos amaba tanto y le dolíamos tanto que nomás el hecho de pensar en eso a él lo mataba. Sí, pues a ningún padre le gustaría. Exacto. Entonces, recordé esas palabras. Cuando supimos de la noticia, recordé esas palabras porque papá siempre nos estaba diciendo así. Yo creo que de alguna forma él nos quería preparar. Ya. Y pues así. ¿Usted cuando se enteró fue a Honduras? Inmediatamente no, pero yo recuerdo que yo estaba en la escuela, estaba en la high school y ya no quería estudiar, ya no quería ir a la escuela, ya no quería saber nada. Había un vacío en mí, un dolor increíble, que yo no quería estar más en Estados Unidos, yo no quería estar más en la escuela, yo quería estar con mis hermanos de alguna forma o solidarizarme con ellos. Y por eso decidimos regresarnos, recuerdo, cosa que dices tú, ¿cómo? Estás en Estados Unidos y te vas a regresar a tu país. Pues déjame decirte que el dolor a veces es más fuerte que tu razonamiento. Muchas veces dices tú, no, pero tienes que pensar claramente eso. A veces eso no importa, lo único que quieres es desahogarte, consolarte, de alguna forma buscar algún tipo de salida emocional. Y es lo que decidimos. En ese tiempo nos regresamos al país y pues lo primero que hice, recuerdo, en cuanto llegué, fue ir a visitar la tumba de mi padre e ir a llorarlo ahí, porque tristemente no pude estar con él ni cuando se enfermó, ni pude despedirme de él. Recuerdo que antes la comunicación que teníamos mi padre y yo era a través de cartas o cuando podía hablar con él por teléfono. Y en todas mis cartas siempre le decía, papi, te amo, te extraño, perdóname porque soy una teenager rebelde, perdóname porque pues en algún momento pues te hice pasar corajes. Tú sabes, es parte de la vida ser desobedientes a veces. Y sí, recuerdo que al menos en eso hice las paces con él. Tuve la oportunidad de pedirle perdón, de decirle que lo amaba. Y pues lo único que sí me caló mucho, me dolió mucho fue no estar con él en el momento cuando él estaba enfermo o en el momento que él falleció en su funeral y todo eso. Pero fue una situación, fue una experiencia que no esperas vivirla. Pero me tocó a mí. Y a sus hermanos. Y a mis hermanos. Bueno, pero mis hermanos tuvieron la oportunidad de estar con ellos. Usted no. Me lo está diciendo, me lo está explicando, pues, pero usted solamente sabe cómo se sintió en aquel tiempo.
y pues ahorita todavía me imagino que lo siente, ¿no? Sí, Ese claro dolor. que sí. Pero pasa el tiempo y Dios te va haciendo fuerte, Dios te va consolando, Dios te va transformando, porque el proceso de la vida siempre se trata de eso, de transformación. Es un proceso de cambios. Y pues sí recuerdo lo que pasó. Obviamente me dolió en su tiempo y duré años donde siempre lo soñaba, me despertaba llorando por él, pero Dios ha sanado esas heridas, ha llenado ese vacío que solamente Él puede Ya llenar. sanó pues la Ya herida, sí, así pero es. ahí está la cicatriz. Claro, y tengo la esperanza de volver a ver a mi padre. Y lo va a ver. Nuevamente. Claro que sí. Ok. Bueno, pues hablando de cambios, cuéntame cómo fue su cambio de Honduras a Texas, o cómo fue ese proceso de irse, qué sintió o qué le nació para irse de Honduras. Bueno, lo que pasa es que en el momento que falleció mi papá, yo me encuentro en Texas. Ahora va volviendo un poquito el cassette para atrás. Mis padres tuvieron una separación mucho antes de que mi padre falleciera. Mi papá y mi mamá se separaron y mi mamá se vino a Estados Unidos. Se vino a este país, al estado de Texas. Entonces, en uno de esos viajes que mi mamá tuvo a Honduras, obviamente en ese tiempo mi papá todavía estaba vivo, y yo estaba en esa etapa de transformación, de ser una niña a ser una adolescente, tú sabes, es una etapa muy difícil. Ahora que soy mamá, lo sé por experiencia porque mis hijos ya pasaron por esa etapa de ser adolescentes. Entonces, mi papá y yo teníamos ahí como que fricciones, y cuando mi mamá llega, prácticamente me cayó del cielo. Dije, ay, qué bueno, mamá. Creo que necesito unas vacaciones para que mi papá y yo no estemos tanto ahí. ¿Su mamá se había ido de Honduras? Sí, ella se fue de Honduras a Estados Unidos, al estado de Texas, y luego en un viaje que ella hizo, sí, ella regresó en un viaje que hizo para allá, pues me le pegué como chicle. Le dije, mamá, me tengo que ir contigo, necesito irme para Estados Unidos, yo quiero ir a conocer Estados Unidos. Era un sueño, ¿no? Es sí, un sueño para Latinoamérica ir a Estados Unidos. Claro que sí. Entonces, tú sabes, en la mayoría de los países latinoamericanos escuchamos mucho eso del el sueño americano. ¿Cómo se lo imaginaba usted, Estados Unidos? Pues como en las películas de Hollywood. Sí, edificios, calles limpias. Sí, pues te imaginas acá la vida glamurosa y te imaginas todo bien bonito y que uno llegando pues, iba a ser rico, ¿no? Exacto, piensas que al momento que pisas aquí a Estados Unidos, automáticamente tu vida es transformada como en las películas. Te vuelves un actor. Sí, piensas que es fácil todo, pero no lo es. Entonces usted en ese momento que estaba ahí en Honduras y que su mamá regresó, usted dijo, no, pues yo me voy, me quiero ir contigo, mamá. Sí, y pues como te vuelvo a repetir, yo era la rebelde. La rebeldilla, la curiosa, la persistente, la que quería saber cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, que era la que nunca se quedaba de brazos cruzados. Entonces dije yo, mi mamá ya está aquí, entonces le voy a insistir que me lleve con ella. Y no había rato que no la dejara en paz. Creo que ella decidió, me voy a llevar a esta chamaca porque de plano ya no la aguanto. Sí. Pero ella decía que no te vas a ir conmigo, Alicia. No me decía eso, nada más me decía, pues déjame hablar con tu papá. Y yo, ándale, mamá, bien chillona. Pero usted nada más se quería ir, no, sus hermanos nadie se quería. No, pues mis hermanos estaban más chicos. Y mis hermanos mayores, pues mi hermana mayor, ella ya está casada, el otro ya tenía familia. O sea, como te vuelvo a repetir, yo era de las solteras la mayor. Ok. Mis hermanos estaban todos más ya chicos. Tenían sus vidas. Así es. Ok. ¿Y qué dijo su mamá? No, pues, vámonos. Dijo, chamaca fastidiosa, pues órale, pues, vámonos. Y sí, no, cállate, yo feliz de la vida. Esa fue la primera vez, ¿no? Esa fue la primera vez, así es. ¿Y que le compró un boleto? ¿Cómo se fueron? Pues fue un viaje bastante
un poco largo porque viajamos en autobús y en aquel tiempo, en cuestión de inmigración, no estaba tan complicado el asunto. Era antes del 2001, ¿no? Oh, claro, fue en el 90, creo yo, por ahí, algo así, no recuerdo muy bien. En ese tiempo, pues todo estaba un poquito más fácil para la gente que emigraba. Y pues viajamos en autobús y fue una aventura bien padre porque yo nunca había salido de mi país y era como que, wow, el viaje de mis sueños, ¿no? El viaje de mi vida. Y de repente, pues ya para cuando acordamos que viajamos y estábamos ya en la frontera de Reynosa y Texas. Tamaulipas. Así es, Reynosa, Tamaulipas. ¿Cuánto duró el viaje de autobús? Más o menos como unos 3 días. Wow. Unos 3 días. ¿Y ahí durmió y todo? Creo que nos quedamos en algún hotel mientras tomábamos el siguiente autobús, así. Oh, okay. Y ya cuando llegamos a Reynosa, pues recuerdo que en ese tiempo, pues alguien nos cruzó. ¿Ilegalmente? Y todo, exacto, sí. Sí, bien mojadita. ¿Por el río? En ese tiempo, sí. Wow, ¿y no le dio miedo? De hecho, me acuerdo que el río me llegaba, yo creo que a las rodillas. Estaba, sí. No sé ni por qué parte del río nos cruzaron, pero pues sí. Fue algo bien rápido y ni sencillo. Se dio cuenta que estaba en Estados Unidos. Exacto, ni siquiera me di cuenta. ¿Y cuando dijo, ok, ya llegué a Estados Unidos? Fue cuando mi mamá dijo, bueno, ya estamos aquí, ya vamos para la casa. Así que me le quedé viendo y le pregunté, ¿este es Estados Unidos? Y dijo, sí, ya estamos aquí. ¿Y usted yo dije, wow. La verdad fue un viaje bastante sencillo. Lo más complicado fue, creo, el viaje en autobús de los 3 días. Eso fue lo más difícil. Eso fue lo más difícil. Pero cuando ya estábamos en Estados Unidos, pues la verdad fue como si ya éramos de casa, tú sabes, como si ya llegaste a tu casa y no pasa nada. Ya. Entonces Sí. usted no tuvo que caminar, no tuvo que pasar como la gente hoy en día que camina por días y se esconde abajo de los trailers. Bendito sea Dios, no tuvimos que pasar por eso. Mi mamá estaba con una persona que le ayudó mucho en ese aspecto del trayecto del viaje y pues parecía que pues literalmente ya teníamos todo en el camino. Bendito sea Dios. Dios abrió puertas, pues. Así es. Dios nos permitió tener un viaje muy cómodo. Ok. Entonces cuando usted llegó a Estados Unidos a los 15, 16 años, ¿pasó cuánto tiempo para regresar a lo de su papá? Creo que pasaron como 2 o 3 años, no recuerdo muy bien exactamente, más o menos esa etapa, porque yo estaba en la high school, recuerdo, que ahí fue donde se me pegó un poquito el How are you doing? El inglés. El inglés, sí. Sí. El I don't speak Spanish. Yeah. Oh yeah. You know what I mean? Cuando usted regresó a Honduras por lo de su papá, ¿se quedó mucho tiempo ahí? Un año. Un año se quedó. Un año cuando después de que yo regresé a mi país, estuve por un periodo de un año y mi mamá, ella no se regresó al país con mis hermanos después de que falleció mi papá. Ella pues de alguna forma creo que tuvo que regresarse a México. Ella se quedó en México. Entonces, después de un año, pues creo que el hecho de haber yo estado en este país anteriormente, ya no me pude quedar en mi país. No sentía que era lo que de alguna forma Dios quería para mí. Tú sabes que todo lo permite Dios. Dios decide que se hagan o no se hagan las cosas. Entonces, cuando yo regreso al país, yo me doy cuenta que yo ya no quiero estar ahí. Que hay una necesidad en mi corazón de estar cerca de mi mamá, de estar cerca de ella. Y eso me motiva a buscarla. ¿Y ese regreso al país de México, cómo fue? ¿Otra vez fue en autobús? ¿O este viaje fue un poco más difícil, más fácil? Sí, mi viaje a México fue completamente diferente, porque la primera vez que yo salí de mi país fue acompañada con mi mamá, ¿verdad? Con mi madre. Y pues
te sientes segura, protegida, que todo está bien porque está tu mamá ahí para ayudarte, protegerte y todo. Pero en este viaje a México fue completamente diferente porque mi motivación fue estar al lado de mi mamá. Esa fue mi motivación para salir otra vez del país y dirigirme a la ciudad, al país de México, a la ciudad de Reynosa. Así que tuve que viajar con este grupo de inmigrantes y fue cuando nos dimos cuenta de la realidad que se vive en México. Creo que para todos los países centroamericanos, lo más difícil es pasar y atravesar por el país de México, porque ahí es diferente la autoridad, la ley. ¿Usted cree que nosotros los mexicanos, me incluyo porque pues soy mexicano, pero los mexicanos en sí somos racistas con los otros países? En México hay personas que sí son... Me tocó en ese tiempo conocer gente que sí era muy racista, muy cruel, pero también Dios me bendijo con personas muy buenas que me ayudaron, que me apoyaron, que hicieron una diferencia en mi vida. Que no les importó pues que usted era hondureña. Exacto. ¿Usted cuántos años vivió en México? Pues puedo decirte por más de 25 años. Es por eso que usted habla como mexicana. Así es. Como te vuelvo a decir, Honduras la llevo en la sangre y es lo que soy, es mi esencia. Pero México está en mi corazón y es el reflejo de lo que soy ahorita. ¿Se enamoró de México? Claro, soy una mujer muy bendecida porque Dios me ha dado la oportunidad de poder nacer en un país y crecer en otro. Conocer la cultura. Exacto, la gastronomía. Exacto, amo a México porque ahí fue donde me planté y... ¿Qué es lo que más le gusta de México? Y aparte de la comida, pues los lugares... ¿Cuál es su comida favorita? El aguachile. El aguachile de Sinaloa. Sí, el aguachile. ¿Ha ido para Sinaloa? Uy, claro, mi hijo nació allá. ¿Su hijo? Sí. Su hijo es de Sinaloa. Así es, mi primer hijo, el mayor. Uh-huh. Okay. Mi bello y amado hijo mayor nació en Sinaloa, allá en Culiacán. Uh-huh. Es muy hermoso Culiacán, Sinaloa en sí. México es una belleza, México, es un tesoro aquí en la tierra. Amo a México. Tuve la oportunidad y la bendición de conocer muchos estados, muchos lugares bellísimos. ¿Cuál lugar le gustó más? Así, un lugar que no se le olvida. Pues Sinaloa. Sinaloa le gustó mucho. Sí, Guadalajara, Monterrey, Guanajuato. Sí, en la Ciudad de México. Bueno. Regresando un poco al tema de cuando llegó a México, ese mes que estuvo de viaje hacia México, de Honduras, ¿qué fue lo más feo que vio? Ya ve que hay muchas historias que matan a personas, las secuestran. Ok. Fíjate que en ese tiempo no estaba tan feo en cuanto a la seguridad o a la inseguridad, especialmente para los inmigrantes. Claro, estuvo difícil porque pues tú sabes, allá todo se trata de mocharte, ¿no? Con las autoridades. Pero lo más difícil que me tocó ver en sí fue que una de mis compañeras o amigas del viaje se fracturó su pie y pues teníamos que caminar, así que traía su pie bien hinchado. Se quejaba del dolor, tuvieron que regresarla. Tuvimos que regresarnos hasta cierta parte para que ella se pudiera regresar al país. Pero en sí estuvimos libres del peligro de las bandas que extorsionan a los inmigrantes. Bendito sea Dios. Fue un viaje un poquito largo porque creo que es parte del trayecto de los inmigrantes. Venir recorriendo caminos. ¿A usted no le pasó nada? No, un hombre le trató de decir nunca, algo, nada? No, nunca. Bendito sea Dios, siempre ha cuidado de mí y es lo más increíble que siempre le voy a dar
la gloria a mi padre por cuidarme tanto, por protegerme tanto. Claro, lo único que nunca se me va a olvidar es que me tocó pasar mi cumpleaños en una laguna, en un lugar completamente remoto. Y lo más traumante que recuerdo fue que atravesamos una laguna a oscuras en una lancha con muchos inmigrantes y venían diciendo todos ahí, es que la semana pasada se ahogaron varios aquí y que no sé qué. Entonces el miedo hace que pienses lo peor. Pero a pesar de ese miedo humano que todos tenemos, mi alma, mi ser sabe que mi creador, Dios, siempre le pedí, Señor, te pido que por favor nos lleves con bien, no permitas que nada malo nos pase, ayúdanos a estar bien. Y gracias a Él, pues, todo salió bien. Nadie murió ahí. No, nadie murió. Bien. Pues sí, gracias a Dios todo salió bien. Bueno, regresando al tema de México. ¿Usted, cuando llegó a México, venía con el plan de cruzarse a Estados Unidos o dijo, me voy a quedar un tiempo en México? ¿O cuál era su plan? Mi plan era pasar a la Ciudad de México a ver a mi mamá, a estar con ella unos días, pero luego cruzarme a Estados Unidos. Y hacer la vida aquí. Mi plan era venirme a este lado, con todo el grupo. Todo el grupo que veníamos, ese era el plan de cruzarse de este lado. Y que, claro, quería estar con mi mamá, quería verla, pero mi intención era cruzar a Estados Unidos, venir por el sueño americano. Porque ya estuve aquí anteriormente, ¿recuerdas? Entonces, ese sentimiento y esa experiencia, yo quería recuperar esos tiempos de estar viviendo aquí en Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que pasó o cómo decidió quedarse en México? En verdad yo no decidí. Decidió Dios seguir con el plan que Él ya había establecido desde antes de la creación del mundo. Él ya sabía los planes que tenía para mí. Obviamente yo no sabía esos planes, así que estaba frustrada porque pues yo decía, no, pero yo no quiero quedarme aquí en Reynosa, yo no quiero quedarme en México, yo quiero ir a Estados Unidos. Pero Él dijo, no, chiquita, yo sé los planes que tengo para ti. Y gracias a esos planes, wow, puedo ver la mano de Dios en mi vida todo el tiempo. Cuénteme un poco de esos planes. Sí, como te lo vuelvo a repetir, tú nunca sabes los planes que Dios tiene para ti, pero soy una mujer bendecida de haber conocido a estas personas, de que Dios me haya permitido llegar a ese país de México, donde prácticamente me hizo crecer como un árbol, me hizo fuerte y me hizo sacar ramas y frutos, y gracias a los planes de Dios. ¿Usted para ese tiempo cuántos años tenía? Como 18 años, 17 o 18 años. Y pues ahí terminé mi escuela, ahí terminé de estudiar, trabajé, me casé, tuve mis hijos, tuve mi casa. Fue una historia completamente diferente. ¿Cuál fue el regalo más hermoso que Dios le dio? Claro, la bendición más grande que Dios me ha dado son mis hijos. Sus hijos son, pues, de México, ¿no? Claro, mis hijos son 100% mexicanos. Mis bellos, preciosos hijos. Me dijo hace rato que pasaron como 25, 30 años viviendo en México, ¿no? Así es. Después de hacer su vida en México, ¿qué le nació? ¿Qué decidió en su corazón, en su mente, irse a Estados Unidos? Pues cuando yo llego a México, a la ciudad de Reynosa, Dios me abre muchas puertas, me da la oportunidad de crecer, de desarrollarme como persona, como individuo, como mamá, como mujer. Y yo en mi mente, en mi corazón, esta es mi tierra, aquí me quedo, aquí me trajo Dios, y así le plació a Él darme este regalo, esta bendición de estar aquí en México, de tener a mis hijos, de tener mi casa, todo. ¿Ya tenía todo, pues? Todo. Yo ahí creí morir en esa ciudad. Ahí. Yo en mi corazón estaba quedarme ahí el resto de mi vida. Lo único que me movía todos los días era el amor y el cuidado para mis hijos. Su futuro, su vida y todo. Pero precisamente pensando en mis hijos y en su seguridad, en su bienestar, yo decido moverme de Reynosa a Estados Unidos, de México a Estados Unidos, por la delincuencia que en ese país, en ese entonces,
surgió en la frontera. Estaban los Zetas, ¿no? Los Zetas. Sí, la guerra entre los carteles trajo mucha muerte, miedo, inseguridad. Mucha gente abandonó sus casas, mucha gente fue secuestrada. Fue una situación muy, muy fea. Y esa cobertura que Dios siempre ha puesto en mi vida, no lo sé por qué, pero es algo que siempre le voy a agradecer y nunca me voy a cansar de darle la gloria a Él en todo. No lo sé por qué Él siempre ha tenido un cuidado tan especial conmigo, pero gracias a esa cobertura divina, hoy estoy aquí, porque todo el tiempo yo ya estaba divorciada en ese tiempo y mis hijos estaban chicos. Así que mi única prioridad era cuidar de ellos, llevarlos a la escuela, llevarlos a que estuvieran al fútbol, que estuvieran bien, que estuvieran en una buena escuela. Pero surge esta situación entre los carteles, esta inseguridad, este temor en la ciudad. Se ponen las cosas horribles, feísimas. Y lo único que te puedo decir que me tocó una vez que estaba en una tienda comprando pañales para mi hijo más chico y de repente tuvieron que cerrar el lugar, cerrar todo porque afuera en el estacionamiento se estaban balaceando y todo. Sí, recuerdo que fue un día tan horrible y solamente le pedí a Dios que... ¿Usted estaba escuchando las balas? Sí, y la gente gritando, llorando. Corriendo. Recuerdo que en ese momento inmediatamente caí al piso de rodillas a pedirle a Dios que tuviera misericordia de nosotros, que nos cuidara, que no nos pasara nada, que se fueran los malandrines. Ajá. Y gracias a Dios salimos bien. Pero eso fue lo más cercano que te puedo decir que estuve a un peligro. Bendito sea Dios, nunca me tocó algo más fuerte, no como otros testimonios que me tocó escuchar. Pero recuerdo que un día me dijo Dios, alístate, porque otra vez te vas a ir. Pero usted nunca vio así como un cuerpo colgado de un puente, nada así. No, nunca me tocó ver nada de eso, gracias a Dios. Pero escuchaba mucho las noticias. Y recuerdo que pues en ese tiempo mi casa pues estaba en una zona segura, vamos a decirlo. Pero en Reynosa o en las fronteras nada es seguro, especialmente cuando están en guerra. A causa de todo esto, de la delincuencia, de todo lo que está pasando en las fronteras, a usted le nace el sentimiento de irse. En su mente le llegan pensamientos, obviamente, de Dios diciendo, vete. Así es. Pero no fue de la noche a la mañana, fue como un proceso, ¿no? Fue un proceso porque te ibas dando cuenta que las cosas no mejoraban en la ciudad y que cada vez estaban peor. Entonces fue como Dios poniendo pensamientos en mí para que yo fuera preparándome de qué es lo que realmente tenía que hacer, pensando en mis hijos. Y pues fue un poquito difícil porque dije... Ay, pero ¿cómo? Si aquí estoy bien cómoda en mi casa, todo está bien. ¿Por qué tengo que huir a causa de estos delincuentes y mi casa y esto? Pues en ese tiempo yo recuerdo pues teníamos visa, así que podíamos cruzar cualquier tiempo cuando nosotros queríamos de Reynosa a McAllen. Y pues era bien padre porque pues si yo quería cruzar en la noche para venir de compras a la tienda en Texas, pues lo podía hacer libremente. Hasta el día que empezaron a ponerse las cosas muy feas. Ya ni siquiera tenía esa libertad de hacer eso. Entonces fue cuando Dios empezó a prepararme para el hecho de tener que dejar mi comodidad, mi ciudad, mi país en el cual Él me plantó, en el cual Él me dio. Su casa. Mi casa, mi tranquilidad, mi estabilidad, todo. Pero pues yo sabía que Él me estaba preparando para traerme a este país y darme algo mejor. Ese proceso de agarrar a sus hijos y cruzarse a McAllen, a Texas, ¿no? Obviamente fue difícil, pero ¿cómo llegó o a dónde llegó? ¿Cómo planeó ese viaje de que me voy de mi casa, de mi comunidad, de mi estabilidad? ¿Cómo fue ese proceso? Pues ahorró un dinero, llegó a un departamento, alguien le ayudó. ¿Cómo pues estuvo? Lo primero que hice fue empezar a vender mis cosas, mis muebles, todo lo que yo tenía, lo que alcancé a vender. Te puedo decir que
en una semana o 10 días se hizo todo así, rápido. O sea, fue una decisión de un mes, más o menos, o menos. O menos de un mes. Ya cuando en sí estuve pensando, en cuanto mi hijo mayor salga de la escuela, en cuanto se gradúe de la primaria, voy a empezar a hacer mi viaje. Voy a empezar a hacer mis planes para poder moverme. Y así fue. Tuve el gusto de hacerle la graduación a mi hijo en la escuela, en el colegio. Y después de esa graduación me empecé a enfocar en vender mis cosas. Lo último que vendí fue mi coche, recuerdo. Entonces, cuando junté todo el dinero de todas estas ventas que hice, hablé con una amiga que en ese tiempo ella estaba del otro lado, o sea, en Texas. Entonces, le pedí el favor que me ayudara a buscar un coche. Lo primero que tenía que hacer yo era buscar un coche. Sí fue difícil, ¿no? Todo el cambio así de la noche a la mañana. Sí, fíjate que fue otra vez un cambio en mi vida, pero ahora no fue tan difícil como cuando yo era adolescente, como cuando yo llegué por primera vez a otro país. Era completamente diferente la situación. La historia es más suave en esta ocasión porque gracias a Dios yo ya tenía un poco más de estabilidad, tenía mis visas que podíamos cruzar o viajar literalmente en Estados Unidos como quisiéramos. Mi estabilidad era un poquito mejor todavía. Entonces, al momento de hacer este cambio de México a Texas, ya estaba más preparada. Exacto. Ya traía las herramientas que Dios me había dado previamente. Entonces, usted cruzó con sus hijos con visa. Y antes de eso no había cruzado, no. Mi primer intento de cruzar a Estados Unidos fue cuando yo todavía no tenía mi visa. Ya tenía mi casa, trabajo, todo bien, pero no tenía mi visa porque no la había tramitado aún. Entonces, hice el intento de venirme a Estados Unidos por el sueño americano, estando yo embarazada y con mi hijo de 5 o 6 años. Y recuerdo pues que conseguí una persona que nos cruzara por el río, cosa que... ¿Usted embarazada? No, sí, ¿tú crees? Estaba yo embarazada. ¿Usted estaba pues panzona y nadando o también? No. Le dicen cámaras, son tipo como neumáticos, ¿sí? Te cruzan, no es muy lejos el extremo de lado a lado del río, pero fue así como crucé en ese tiempo, mi hijo y yo. Estaba yo embarazada y luego mi hijo de 5 años y yo pues cruzamos por el río con una persona que se dedicaba a eso. Un coyote. Un coyote, así es. Y pues fue el primer intento que yo tuve, gracias a Dios que no hubo ninguna intervención de inmigración. Al contrario, recuerdo que llegué a la ciudad de McAllen y como siempre Dios ha sido bueno conmigo. Empecé a asistir al programa para las mujeres embarazadas. Estaba yendo a chequeo para que me checaran mi bebé. Pero fue una experiencia un poquito triste porque pues sí, tuvimos que caminar y recuerdo que mi niño, el mayor, pues tuvo que pasar por ese periodo de cruce y pues nos tocaron que los mosquitos, que las espinas y todo eso. Sí me dolió ver a mi niño, ¿verdad? Que tuvo que pasar por eso, pero yo quise darle una mejor oportunidad a él. Mi intención de estar en Estados Unidos era para darle un mejor futuro. Pero como Dios siempre tiene planes mejores para nosotros, ese plan que yo tenía me duró un par de semanas, creo yo, y luego se regresó. Me tuve que regresar a mi casa. No era su tiempo, pues. No era mi tiempo. Y qué bueno que fue así porque fue después que nació mi bebé, hasta que él nació, entonces yo pude solicitar mi visa y bendito sea Dios que nos dieron las visas a los 3. En aquel tiempo, como dijo usted, cruzaron bien, no los agarró migración. En aquel tiempo todavía era fácil de cruzar. No, pues recuerdo que en ese tiempo no había que hacer ningún trato con otras personas para poder cruzar a la gente. Todo estaba bien en ese
en ese tiempo. Fue algo, mis viajes, mi vida, todo ha sido muy suave. Ha estado protegida siempre. Claro, tengo a Dios. Adelantando un poco el tiempo, ya que cruzó con sus hijos gracias a las visas, ya ahí se quedó definitivamente aquí en Estados Unidos. Ya que tenía yo mis visas, entonces Dios me dijo, ahora sí, tienes todas las herramientas que necesitas para empezar una nueva etapa en tu vida junto con tus hijos en Estados Unidos. Y bendito sea Dios que desde el tiempo que nos cruzamos, en su momento Dios empezó a abrir puertas. Ya que está aquí, ya que pasan los años, ¿no se le complicó no tener papeles? ¿O cómo trabajaba? ¿Cómo era ese proceso de salir adelante sin papeles? Claro que fue difícil para mí, porque el que tengas visas para poder viajar legalmente en este país no quiere decir que tienes los documentos necesarios para que puedas trabajar bien. Entonces, sí, los primeros 5 años cuando yo vivía en Texas fue bastante difícil porque no tenía un número social. Dios me abrió puertas en todo tiempo, pero no fue fácil. ¿Tuvo que trabajar pues cash o...? Claro, tuve que empezar a trabajar limpiando casas. Recuerdo que también tenía un trabajo como cajera. Me pagaban bien poquito por lo mismo porque no tenía un número social y la gente muchas veces se aprovecha de eso. Cuando ve tu necesidad, tus limitaciones, te encajan más la piedrita. Entonces, gracias a Dios que siempre hubo trabajo, pero fue bastante difícil porque ahora mi estabilidad económica ya no era igual. Como cuando vivía en México estaba más cómoda. Ahora sí que más fácil todo. Pues estás en tu país, todo es más cómodo y es más fácil. Pero cuando ya nos movemos a Estados Unidos, vives la realidad del sueño americano y te das cuenta que no es color de rosa. Y ahí sí quería regresar a su país, ¿o no? Fíjate que el primer año sí. Siempre estaba esa lucha en mí. ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Si ya tengo mi casa, ¿qué necesidad estoy de pagar tanto de renta? Y que de seguro de carro, y que esto y que el teléfono, todo al doble y en dólares. Y para venir a trabajar pocas horas, con poco sueldo, porque te pagan muy poco, porque no tienes un número social, estás más limitada. Y claro, el primer año fue bastante difícil, pero el amor y el temor por la protección y la seguridad de mis hijos fue lo que me mantuvo firme de no querer regresarme a mi comodidad. Yo creo que todas las personas que vienen a Estados Unidos y que experimentan esos primeros meses o primeros años del sueño americano y nada de lo que uno se pintaba, de que, pues Estados Unidos es esto, las calles bonitas, uno piensa que va a llegar aquí siendo rico, ¿no? O que llegas aquí, como te pagan dólares, uno va a poder comprar una mansión, un carro de lujo. Pero no, te das cuenta que llegas y no es lo que tú imaginabas. Tus limitaciones son pocas y si no tienes a nadie, pues es un poquito más difícil. Pero el problema está en nosotros cuando queremos hacer las cosas independientemente y lejos de la mano de Dios. Lo único que nos mueve y nos ayuda a poder ser fuertes y crecer es estar cerca de Dios. Y es lo que siempre me ha ayudado. En México recuerdo que siempre traté de estar un poquito pegada o relacionada a la iglesia. Eso me ayudó mucho a poder sobrellevar muchas situaciones. Lo hice igualmente cuando estuve en Texas. Me ayudó mucho el estar relacionada con mis amigas, mis hermanas de la iglesia a la cual yo asistía y servía en ese tiempo. Pero definitivamente quien hace la diferencia en cualquier situación difícil o dolorosa es Dios. Tener una relación con Él siempre te saca del hoyo. Porque sí hay una diferencia, ¿no? Creer en Dios y obedecerlo. Por supuesto, creer hasta el diablo cree y sus demonios. Y dice la Biblia que hasta tiemblan. Pero lo más difícil para todo ser humano es la obediencia. Pero Dios siempre recompensa la obediencia. Aún sin merecerlo, Dios te bendice. Entonces me estaba diciendo que pasaron como 5 o 6 años usted trabajando pues sin número social, sin nada. ¿Cómo usted se hizo residente o ciudadana? ¿Qué es usted? A Dios se le ocurrió ponerme una persona en mi vida que trajo
muchas bendiciones también a mi vida. Y pues yo conocí a una persona con la cual me casé y pues por eso fue como vine a ser residente. Oh, ¿y él era americano o es americano? Sí, él es americano. Entonces usted al casarse se hace residente. Y sus hijos también, ¿no? Me imagino. Sí, Dios cuando te da algo bien. Así Completo. que yo no me esperaba este regalo donde pues no nada más vine a ser yo residente, sino también mis 2 hijos. Y así es como los 3 venimos a convertirnos en residentes de Estados Unidos. No, pues qué bendición viendo esta historia. O usted cuando ve su historia así en una línea del tiempo, ve como Dios ha puesto las personas, situaciones, lo que sea que Él puso en el momento correcto. Así es. Creo que los padres nunca se equivocan cuando hacen todo el esfuerzo por sembrar esa semilla del temor a Dios en la vida de los hijos. Mis padres lo hicieron conmigo, con mis hermanos, con mi familia, y cada quien tiene su historia que contar, pero yo, la mía, la veo como, wow, Dios mío, en verdad que has sido tú todo el tiempo, y cada vez que Él ha hecho un cambio en mi vida, cuando me quita algo, me da algo mejor. Porque Dios me ha quitado, pero también me ha dado mucho. Entonces, en el momento, cuando pasamos por una situación o etapa, a veces nos quejamos y vemos todo oscuro y piensas que no hay salida y piensas que ese es el fin. Pero Dios tiene un plan mucho mejor para uno. Entonces, veo el tiempo atrás y digo, wow, qué bueno y maravilloso has sido tú conmigo, Dios, porque me has hecho pasar por etapas donde no ha sido para quedarme estancada, sino para crecer. Donde Él me ha quitado, pero me ha dado cosas mejores para ayudarme a crecer. Y ha sido más impactante para usted porque pues usted vivió cada momento. Usted pasó por cada momento. A veces unas personas dicen, no, pues se lo imagina nada más. Pero la persona que más lo vivió, pues fue la persona que lo experimentó todo, cada proceso, cada tramo de su vida. Y sí, he pasado por situaciones muy tristes y todo, pero Dios me ha hecho una persona fuerte. Todos esos momentos, todas esas tristezas, llantos, dolores, la han hecho más fuerte, obviamente. Yo creo que como cualquier persona que pasa por algo, uno no debería de arrepentirse o lamentarse de que, ay, ¿por qué pasé por esto? Al contrario, deberíamos de decir, gracias Dios porque me dejaste pasar por este mal momento, porque si no hubiese sido así, no fuera más fuerte o no estuviera analizando esto ahorita. Claro, sabes que como ser humano cometemos errores y yo creo que de lo único que tenemos que arrepentirnos es a veces de las malas decisiones que hemos tomado, pero le doy gracias a Dios por cada etapa que Dios ha permitido en mi vida porque ha sido de bendición en todos los aspectos. ¿Usted qué cree que sigue en su vida? Pues mira, yo pienso que lo que viene ahora no se trata solamente de mí, sino ahora más bien se trata de la vida o el futuro de mis hijos. Y cualquier cosa que yo haya pasado ya, sí ha importado, pero creo que ahora mi enfoque es más bien en lo que viene para mis hijos. Quiero disfrutar el tiempo que me queda aquí en la tierra, no sé cuánto tiempo, Dios quiera tenerme más aquí, pero quiero disfrutar el tiempo con mis hijos, con las nuevas generaciones que vienen, con sus hijos, con mis nietos, los proyectos que mis hijos tengan. Lo que venga de ahora en adelante, obviamente sé que son bendiciones y quiero disfrutarlo al máximo. Lo más importante para mí ahorita es seguir teniendo una buena relación con Dios, con mis hijos y pues ahora sí que disfrutar de lo que Dios nos permita vivir. ¿Cree que ya pasó por la etapa más difícil de su vida? Fíjate que es una pregunta bastante difícil de contestar porque como soy mamá, como madre, yo creo que lo más horrible que podría pasar una madre es perder a uno de sus hijos, ¿no? Así que en ese aspecto yo creo que no he pasado lo más difícil. Eso es incomparable. He perdido a mi hermana, a mi mamá, a mi papá y sigo en ese proceso de sanidad y ha sido doloroso, pero creo que nunca se va a comparar el dolor de perder a un hijo, así que
No creo que he pasado por lo más difícil. Ni Dios y lo lo quiero pasar. Puedo decirte que he tenido más bendiciones, más ganancias que pérdidas. Ni que Dios lo quiera, que uno de sus hijos se vaya. Que Dios me lleve primero a mí. Sí. Como decía mi papá. ¿Qué le puede recomendar a la gente que está viendo, a las personas que están en otros países, en Latinoamérica o en otro país que se hable español, que quieran venir a Estados Unidos, o a las personas que ya llegaron aquí, que apenas están comenzando? ¿Qué consejos nos puede dar? Se vale soñar, se vale luchar por un deseo, por un sueño, un anhelo, una meta. No te conformes, haz todo lo que esté de tu parte por realizar ese sueño y esa meta. Pero antes de todo eso, ponerlo en las manos de Dios primeramente. Cualquier plan, meta, deseo o lo que tengas, ponlos en las manos de Dios. Dios va a hacer su parte y tú vas a hacer la tuya. Tú lucha, escarba, crece, avanza, camina. Búscale, no te quedes atrás. Él va a no abrir puertas. Él va a abrir puertas. Va a poner personas. Así es. Si es la voluntad de Dios, Él va a abrir puertas, pero tú tienes que hacer tu parte en buscar esas puertas. No te conformes ni te creas lo que te diga la gente, porque el diablo para eso es bueno, para usar a la gente y sus bocas para apachurrarte, para meterte miedo, inseguridad y cosas negativas en tu cabeza. Mientras tengas a Dios en tu corazón, tú confía en Él, pero tú también tienes que hacer tu parte. Entonces, que se preparen mentalmente y espiritualmente hablando, ¿no? Así es, sabemos que las cosas no son posibles sin Dios. Las puedes lograr, pero probablemente probablemente si lo logres, hacer lo que tú quieras hacer. Si quitas a Dios de esos planes, o esos planes se estancan, o vas a pagar consecuencias, o nada es suficiente. O solamente llegar a un cierto nivel. Pero si uno pone a Dios, uno puede llegar hasta otro nivel más alto. Así es. Como seres humanos a veces pensamos que somos suficientemente buenos para hacer las cosas sin tomar a Dios en cuenta. Pero la realidad no es así. Entonces, si tomamos a Dios en cuenta en toda decisión personal, claro que se puede. Pues sí, así como le digo, yo creo que la gente sí puede llegar, pero hasta un cierto nivel. O pueden lograr hacer lo que quieran, pero cuando lleguen o cumplan esa meta, se van a sentir vacíos. No hay nada en esta vida que te llene como la presencia de Dios, su paz, su gozo, su bendición en todo lo que haces. Así que si tienes mucho dinero, fama, propiedades, lo que tú quieras, pero si no tienes la presencia de Dios, su paz, su gozo, su luz en tu corazón, todo es en vano. No lo disfrutas. Entonces, a todas esas personas que quieren venir a Estados Unidos o que apenas van comenzando aquí, que apenas llegaron, les recomienda eso, ¿no? Poner a Dios en primer lugar y que Él vaya abriendo puertas, pero que ellos den lo mejor de sí mismo, porque Dios no va a venir a lavarnos los dientes, Él no va a venir a peinarnos, Él no va a venir a hacer ejercicio por nosotros. Él va a hacer su parte, como decíamos hace rato. Él va a abrir puertas, va a poner personas, Él va a hacer lo imposible. Pero el humano, nosotros debemos de dar lo mejor. Es lo que le recomienda a la gente, que den lo mejor de ellos. Así es. No te quedes de brazos cruzados. Pídele a Dios que te abra puertas, pero tú tienes que mover tus pies. Y siempre trata de caminar a la luz del día. ¿Qué significa? Que trates de hacer siempre lo correcto. Dar lo mejor. Exacto. Dar lo mejor en tu esfuerzo, en tu lucha, en la persecución de tus sueños, pero no chuecamente, sino siendo íntegros delante de Dios primeramente y con las personas, siempre tratando de hacer lo correcto, y Dios te va a bendecir, te va a abrir puertas que jamás te vas a imaginar. No, pues muchas gracias por esta plática. Espero que podamos hacer una segunda parte. Depende de lo que la gente quiera saber, depende de lo que ustedes quieran saber, amigos. Cualquier comentario, cualquier anécdota, cualquier pregunta que tengan, por favor, déjenlo en los comentarios. Y gracias a usted por compartir un poco de su vida. Gracias a ti por invitarme y gracias a ustedes por tomarse el tiempo de ver este video y de compartir un poquito mi experiencia. Y que se suscriban. Suscríbanse. Denle like. Den like aquí.
No, amigos, pues gracias por ver este video. Esta señora aquí no es nadie más ni menos que mi querida mamá. Gracias, ma, por compartir. Gracias por las risas, por un poco de tus experiencias o tus anécdotas. Y gracias por ser la mejor mamá que pueda existir para mí. Porque siempre has dado lo mejor. No has sido perfecta, obviamente. Ni yo he sido un niño perfecto o un hijo perfecto. Pero se trata de dar lo mejor cada día. Así es, gracias, hijo. Te amo. ¿Quieres que hagamos una segunda parte? Ah, por supuesto. Por supuesto Ok, que sí. Diles pues que dejen preguntas, que... Cualquier duda, chicos, por favor dejen las preguntas. Vamos a hacer una segunda parte porque hay mucho que contar, la verdad. No se imaginan. Pero todo es bueno, todo es agradable y todo es para darle la gloria y las gracias a Dios que ha sido bueno con nosotros. Bueno, pues gracias, amigos, y nada, un aplauso. Gracias. Ya, Alexa. Bye. Ok. Ok, ya. Ok. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo se...? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué hace? Ok. Hola, ¿cómo se llama? Te estoy vacilando. Bueno, comencemos. Esta entrevista va a ser de 5 horas. 5 horas para un video de 15 minutos. Oh my goodness. Ay, no. Bueno, comencemos. En el día de hoy. Mejor no te voy a ver. Ok, ya, mejor no te veo. Ok, ya, No ya. te pongas nervioso. En el día de hoy vamos a entrevistar a una mujer, una señora que pues ha pasado por un proceso. Que ni yo me la creo. Ay, que es una sobreviviente. No, no se crean. Di que me admiras mucho. No me mires, mamá. Que me admiras mucho, no que me miras mucho. En el día de hoy vamos a entrevistar a alguien que pues vino a Estados Unidos sin papeles. Bueno, ya, lo voy a Que cambiar. tiene un testimonio Sí, o sí, algo sí. así, mejor no, que viene súper pinche mojada. No, entré con visa, Roberto, entramos con visa. En el día de hoy vamos a hablar con una señorita. Primero piensa lo que tienes que Ya. decir. Ahorita que tú hables y te trabes. Porque dije, no importa si se tarda 2 o 3 días en que me conecten la luz, pero aquí me quedo. Ya no me regreso a McAllen. En cuanto agarré el departamento, agarré el departamento, pero todavía no tenía luz. Entonces, cuando me instalaron la luz, agarré el departamento. Espérate. Ah, chinga. ¿Haz de cuenta? ¿Qué fue el comentario que hiciste? Pero en cada etapa que vivió, No, pero ¿qué fue el comentario que hiciste? Todo salió bien. nadie murió ahí. No, nadie salió murió. bien. No nos ahogamos. Ok. Regresando ya al futuro, cuando ya se cruzó con las visas, bueno, con los niños, gracias a las visas, no con las visas. No, dejé los niños en la casa y me tenía que la vida. Pero no fue fácil.
trabajó pues chueco. Tuve que trabajar, no chueco. No, porque chueco es cuando la gente usa números sociales falsos. No digas esa palabra.